Qué frío que ha hecho estos días. Pero gracias a Dios que podemos estar acá, que pudieron llegar, porque si están acá es porque tienen deseos, tenemos hambre de Dios y queremos escuchar algo para nuestra alma y para nuestro corazón. Así que Dios es bueno, Dios viene a nuestro encuentro, y si nos reunimos, cuando la iglesia, que es la comunidad, el conjunto, se reúne, dice la Biblia que Él está en medio de ellos. Así que creemos que Jesús en esta noche está acá, no solamente que está acá, sino que es el principal. Si no estuviera el Señor acá, nada pasaría, pero Dios está acá. Y Dios es un Dios de victoria. Así que hoy vamos a vivir una vida hoy vamos a celebrar que Dios está con nosotros, y vamos a celebrar que vamos a salir de acá con una victoria ganada. Vos conocés, vos sabés qué es lo que estás presentándole, pero Dios quiere que te vayas en victoria. Así que mirá que está al lado y decirle: sos un ganador. Bueno, bien. Para aquellos que hoy vienen por primera vez, les quiero decir que hace un mes y medio que estamos enseñando el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que está en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Y hoy vamos a hablar específicamente del capítulo 7, versículo 6. Y vamos a hablar de este versículo, que el título del mensaje es: no arrojes perlas a los chanchos. Vieron que hay frases que uno no sabía que estaban en la Biblia. Yo cuando me he puesto a leer la Biblia, digo: mirá vos, ¿de dónde salía esta frase tan famosa, tan conocida? El otro día descubrí que está en la Biblia: el hombre propone y Dios dispone. Eso es algo que está en la palabra de Dios, es un proverbio. Bueno, entonces, no arrojes perlas a los chanchos, es algo que dijo el Señor, ¿no? No arrojes perlas a los chanchos. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 6, dice: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Yo leía en este momento, en esta época que estamos viviendo, con tantos conflictos raciales, tantos conflictos religiosos, lo que está ocurriendo en Gaza, lo vengo siguiendo todos los días, el conflicto entre el grupo Hamas y Israel, es doloroso, es triste, y ha resurgido como una especie de antisemitismo que no existía. Yo estoy mirando los artículos del diario La Nación, porque lo tengo por internet, entonces lo miro, y después de cada artículo veo lo que comenta la gente. Ya ha resurgido como un odio por las personas, entre los que están a favor de los palestinos y están a favor de los israelitas. Yo tengo un amigo que es judío, que es un gran amigo mío, y cada tanto lo llamo y digo: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, bien, ¿por qué me decís? No, quiero saber cómo te sentís. Si hay alguien que te está... Porque ayer leía un artículo que un rabino vino al país y le gritaban asesino por la calle. Entonces yo digo, por ahí, ¿cómo te estás sintiendo vos como judío? ¿Cómo te están tratando? Porque hay una especie de odio que está resurgiendo. Y yo estaba leyendo este pasaje y decía: qué fuerte que son las palabras de Jesús. Y a veces uno no quiere tratar de aplacarlo, pero el Señor no tenía pelos en la lengua. Y lo que estaba mal y punto. Y si a alguno no le gustaba, no le importaba, porque Él no quería agradar a la gente. Él venía a traer un mensaje que era la verdad. Y la verdad es la verdad. Entonces el Señor dice: no le tires perlas a los chanchos, habla de la palabra cerdo, la palabra puerco, y no le tires, no das lo santo a los perros. Ahora vamos a ver lo que significa, pero fíjese, por ejemplo, a Herodes Antipas, que era el gobernador de aquella época, le dijo que era una zorra. Y a los fariseos
y a los escribas, que eran los religiosos más importantes de aquella época, les dijo que eran tumbas blanqueadas, porque brillaban por fuera, pero por dentro estaban podridos. Entonces él, cuando tenía que decir algo que estaba mal, lo decía. Porque no le tenía miedo a la muerte. De hecho, vino a morir. Y a veces nos gusta decir las palabras de la Biblia, que son las palabras lindas, las promesas. Pero no nos gusta decir las cosas que son duras. Y todo este tiempo, en el Sermón del Monte, he tenido un conflicto, porque me comprometí ante la iglesia y ante Dios a predicar los capítulos 5 y 6. No tengo que hablar todo lo que está. No puedo elegir esto sí y esto no. Y me doy cuenta que las palabras del Señor son fuertes. Entonces, el miércoles pasado estuvimos viendo que si sacamos, no le mires la paja al hermano, no juzgues si no querés ser juzgado, de la misma manera que juzgabas a ser juzgado. Y dice primero, hipócrita, dice primero saca la viga que está en tu ojo para poder sacar la paja que está en el ojo ajeno. Y hablamos un poco de eso y dijimos que Dios tiene que tratar con nuestras vidas y dejar de juzgar a las personas y mirarnos a nosotros mismos, examinarnos, dice la Biblia, que comencemos a examinarnos. Y de esa manera vamos a poder sacar la viga que está en nuestro ojo. Y cuando sacamos la viga que está en nuestro ojo, ahí vamos a tener una visión diferente, vamos a mirar con más claridad y vamos a tener misericordia por nuestro prójimo, lo vamos a amar, ¿sí? Y lo vamos a mirar con humildad, porque nosotros ya nos vimos nuestra condición, como somos. Por ende vamos a tener misericordia de nuestro hermano y vamos a poder ayudarlo. Entonces lo vamos a poder, hablamos de corregir con amor. Corregir con amor. Bien, entonces, ya nos sacamos la viga, por ende tenemos una visión más clara y tenemos discernimiento. Y podemos ver y juzgar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Ahora, dijimos de corregir con amor, ¿no? Ahora, ¿quién corregir? Fíjese lo que dice este proverbio. Dice, por tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Es como decir, no tienen la perla a los burlones, no te ocupes de corregirlos, porque no les interesa. Varios pasajes hablan, no corrijas al necio. No sirve de nada. Ahora, el sabio es una persona enseñable. Y eso es una de las definiciones de humildad, es una persona que considera que es enseñable. Cuando uno considera ya que no es más enseñable, está frito, porque dejas de ser humilde. Entonces, todos los días de nuestra vida necesitamos aprender. Y qué bueno cuando viene alguien, con amor nos corrige. O cuando vamos hacia alguien y le decimos, mirá, ¿qué opinas de esta situación? Decime lo que me tengas que decir. No me digas lo que quiero escuchar, lo que me agrada. Quiero que me digas lo que vos opinás que es la verdad. Y a veces la verdad es dura, pero quizás es la única manera de aprender y de corregirnos. Entonces, saber discernir si una persona verdaderamente es enseñable o no. Si no es enseñable, no es permeable a la palabra de Dios, perdemos el tiempo. Le hablamos, sopla. Y viene con el mismo problema. Bueno, yo te sugiero, me ha pasado, te sugiero, mirá, veo que me vienen a ver por un problema, me dicen, yo quiero preguntarte tu opinión sobre este tema, me pasa esto, me pasa lo otro. Y bueno, yo creo, de acuerdo a lo que la palabra dice, es que tendrías que hacer esto, esto y el otro. Después me vuelve a pedir que me vuelvo a encontrar, me vuelve a plantear la misma situación, le digo, pero vos hiciste lo que yo te dije, ¿qué me dijiste? Ni se acuerda. Entonces es una persona que no quiere aprender, entonces perdemos tiempo. Y a veces, como dice el proverbio, ganás su odio. Bien. Ahora, fíjense, dos palabras
en la Biblia, perros y cerdos. ¿No? Nosotros pusimos la foto de un cerdo simpático con lentes, agradable, glamour, dice Paola, pero para un judío no era nada agradable un cerdo, y un perro tampoco. No era un perrito que hoy me imagino a mi perro y me dan ganas de alzarlo o algo. Un perro en la época de Palestina, en la época de Jesús, era un animal semisalvaje que comía carroña, que eran vagabundos y hasta peligrosos. No es el perrito que nosotros conocemos ahora. Entonces el perro era algo despreciable en aquella época. Y los cerdos eran animales para un judío, y el día de hoy lo sigue siendo para los judíos ortodoxos, inmundos. Animales inmundos, no podían ni tocarlos. Fíjese que en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo toca fondo es cuando estaba trabajando con cerdos, que era lo más humillante que podía haber para un judío. Era humillante. Los cerdos eran unos animales inmundos, eran animales impuros, y si alguien tocaba un cerdo tenía que hacer todo un ritual de purificación. Entonces, tenemos dos cosas. Y hace una comparación de personas. Él está hablando de personas que le llama perros y le llama cerdos, chanchos, puercos. Jesús. Uno se imagina siempre al Jesús amoroso, al Jesús. Pero Jesús también era un guerrero. Jesús es un hombre de guerra. Dice la Biblia en el Apocalipsis que cuando venga va a venir, dice que su boca va a ser como una espada y va a matar. Y va a haber una guerra que se va a llamar Armagedón. Y va a matar. Es un guerrero que vence las fuerzas del mal. Y nosotros estamos en una guerra espiritual, dice la Biblia. Les conté que estoy leyendo las Crónicas de Narnia. Estoy leyendo las Crónicas de Narnia. Es como que retrocedí en el tiempo. Pero es un libro re lindo. Entonces, habla de... No sé si ustedes vieron, pero el león, Aslan, representa a Jesucristo. Y hay una guerra continua. Y también estoy leyendo El Señor de los Anillos. Y ahí tiene una imaginación increíble esos dos autores. Uno es Tolkien y el otro es Lewis. Eran amigos. Uno es un católico ortodoxo, el otro era evangélico, pero eran íntimos amigos. Y ambos libros tienen un trasfondo espiritual. Así que se los recomiendo. Pero habla de la guerra que existe entre el bien y el mal. Entonces, contra la bruja o contra el hombre oscuro, y siempre está por el otro lado el león que representaba a Jesucristo, que salva, y la esperanza de un mundo mejor. Entonces los perros, como dijimos, eran considerados, y los cerdos eran considerados inmundos para los judíos, además que eran sucios. ¿Cómo son los chanchos? ¿No? Fíjese lo que dice, dice 2 de Pedro 2:22, capítulo... está relatando el apóstol Pedro un proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Yo he visto a los perros comerse el vómito, y también el popó lo vi comerse a los perros. No sé si ustedes lo vieron, me quería matar mi perro. Y los cerdos los lavan, los llevan a la peluquería, quedan unos chanchulos hermosos, y cuando uno se descuida, se vuelve al peor de los chiquititos. Yo voy a correr por allá por la Carindanga y hay un lugar que está lleno de cerdos, una baranda, cuando me voy acercando. Entonces es como que uno se esfuerza por lavarlo al chancho, y cuando se descuida, otra vez al lodo. ¿Les está diciendo algo? Entonces le dice: no le tiren perlas a los cerdos. Fíjense lo que le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Timoteo era un discípulo, pero a su vez fue puesto por el apóstol Pablo
para pastorear la iglesia que estaba en Corintios, y era un muchacho joven, y de repente se encuentra con miles de circunstancias que nunca se hubiese imaginado, conflictos en la iglesia, peleas, pecado, persecuciones. Entonces, Pablo le gritaría y diría, no sabes, no sé qué hacer con este problema, con el otro. Y entonces le escribía cartas. Y Pablo le contestaba. Y esas son las cartas del apóstol Pablo. A la primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo. Y en la segunda carta de Timoteo le dice Pablo, le dice, Timoteo, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Gracias a Dios eso no pasa en Argentina. También habría gente orgullosa que se creará más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en la gana. No tendrán temor de Dios. Pero miren, dirán que aman y respetan a Dios. Lo van a decir. Y eso te confunde. Pero en su conducta demostrarán lo contrario. ¿No? ¿Cómo sabes si una persona es rengo? Me enseñaron a mí cuando lo ves caminar. Yo puedo decir que tengo los dos pies, pero cuando camino, no te hagas amigo de esa clase de gente. Es el consejo final. Entonces le relata la característica de las personas que van a ver en los últimos tiempos. ¿No le parece que estamos en los últimos tiempos con esto? Dice, de eso, en la otra versión dice, a ellos evitalos. Evitalos. No te hagas amigo. Evitalos. Hay diferencia entre una persona salva y la que no es. La Biblia habla de que una persona salva pasa a ser hija de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con todo tu corazón, eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, se serás salvo, porque con tu boca se confiesa para justicia y con tu corazón se confiesa, se cree para verdad. Entonces, una persona salva. Después le dice el Señor en el libro de los Hechos, cuando se encuentra con el apóstol Pablo, le dijo, yo te abro los ojos para que vayas a los gentiles y los saques de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y los lleves a la potestad de Dios. Entonces habla de dos potestades, de las tinieblas y de la luz. Un antes y después. Después el Señor dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y vimos que envía su Espíritu Santo y el Espíritu Santo pasa a morar dentro nuestro, y dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Somos como pequeños templos que vamos caminando y dentro vive el Espíritu Santo. Por ende, si alguien tiene el Espíritu Santo, en Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y le dice que los frutos del Espíritu, la manifestación de que sos un hijo de Dios, que sos cristiano y que el Espíritu vive dentro de vos, es que tenés amor, tenés paz, tenés bondad, tenés gozo, tenés fe, tenés paciencia. No sé si conocen esa palabra, paciencia. Sos manso, tenés mansedumbre y alguna más que no me acuerdo ahora. Entonces dice, este es un hijo de Dios, este es un cristiano, este es salvo. Y a su vez, y lo más importante que Cristo te da, es que te da la vida eterna. O sea, no te vas a morir, nunca te vas a morir, tu cuerpo un día va a morir, pero vos te vas a ir a la presencia de Dios y un día tu cuerpo va a resucitar. O sea, no te vas a morir nunca. Vida eterna. Y después dice que los que no están en Cristo, están muertos en pecado. O sea, son muertos en vida. Una
persona que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, no tiene el Espíritu de Dios, por eso está muerto espiritualmente. Y cuando muere, su carne, su cuerpo, muere eternamente. Entonces hay una gran diferencia. Y después dice cuáles son los frutos de la carne, del hombre. Y habla de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de la mentira, del odio,